Muy buenas a todos y a todas. Gracias por incorporaros a una nueva sesión de Bash University. En este caso, contamos con la presencia de dos compañeras, Itxaso Iriarte. Itxaso, muy buenas. Buenas. Y Leticia Lanuza. Leticia, muy buenas. Itxaso es coordinadora de inteligencia, analista de inteligencia y ciberamenazas, psicóloga especializada en inteligencia y relaciones internacionales. Leticia es manager de inteligencia y fraude, analista de inteligencia y ciberinteligencia. Está especializada en relaciones internacionales y cibercrimen. Y hoy, en la sesión de hoy, nos van a ilustrar sobre lo que llamamos OSINT, ¿no? El Open Source Intelligence, bueno, ellos lo explicarán evidentemente mucho mejor que yo, pero bueno, yo me quedo con que todos necesitamos constantemente hacer búsqueda de información en Internet y, bueno, pues tal y como está la cosa, es importante optimizar estas búsquedas en todos los términos posibles, ¿no? Empezando por hacer búsquedas seguras, ¿no? Así que yo voy a ceder la palabra a mis compañeras. Todos los asistentes pueden ir formulando preguntas en el interfaz que tienen ahí un apartado para formular preguntas. Y yo no sé si, compañeras, si preferís que resolver las dudas conforme se vayan planteando o quizá esperar al final, como vosotras estiméis que es mejor. Al final. Vale, al final. Uy, se oye un poco de eco, yo creo. Pues nada, yo me callo y nada, en vuestras manos estamos. Gracias por estar aquí. Fenomenal, muchísimas gracias, Antonio. Lo primero, daros las gracias a todos por asistir este ratito hoy en la tarde para escuchar un poco qué es las maravillosidades que nos puede ofrecer el OSINT, sobre todo en un mundo que hoy en día en el que necesitamos buscar constantemente información. Iremos definiendo un poquito a poco todas las cosas y esperamos que os resulte interesante o por lo menos no aburriros demasiado con respecto a muchos conceptos que existen alrededor de este mundo. Bueno, como ha dicho Antonio, yo soy Leticia Lanuza, ella es Itxaso Iriarte, ambas somos analistas de inteligencia y esto tiene mucho que ver con el concepto básico de qué es OSINT, porque para entender primero lo que es OSINT tenemos que entender de qué depende, y es que este depende de la disciplina de inteligencia. Un poco estas son las partes más clave que vamos a ver esta tarde. Si queréis hacer cualquier pregunta, las contestaremos al final, así que bueno, vamos a empezar un poco con un módulo introductorio en el que vamos a ver pues, diferentes conceptos que rodean al OSINT, que son claves para entender qué es lo que hacemos y sobre todo para qué sirve y cómo lo podemos aplicar en nuestro día a día. Entonces, bueno, en primer lugar, mencionar que creo que es algo que define en general a todos los analistas de inteligencia, y es que somos personas muy curiosas, y esto es una capacidad que es absolutamente esencial dentro del mundo de la inteligencia. Ahora entenderéis por qué. Y es que antes de explicar qué es OSINT, tenemos que entender el concepto de inteligencia. Inteligencia es una disciplina, bien como puede ser filosofía o matemáticas, por ejemplo, ¿vale? Que en sí misma lo que consiste es en un constante búsqueda, recopilación y procesamiento de la información que nosotros nos encontramos hoy en día, ¿vale? Este tipo de búsqueda de información sufre un proceso de análisis que hacemos los analistas de inteligencia y esa información que podríamos considerar unas conclusiones es lo que vamos a llamar inteligencia. Esa inteligencia se puede poner en diferentes informes, lo que se podría llamar un producto de inteligencia, y eso es lo que hoy en día se comercializa. Es necesario entender que la inteligencia es una disciplina que ha provenido durante muchos años del ámbito, sobre todo, gubernamental y militar. Es verdad que hoy en día se ha ido democratizando esta disciplina y hoy en día las empresas privadas también han visto la utilidad especialmente estratégica que tiene la inteligencia y la van incorporando poco a poco en sus procesos operacionales dentro de las empresas. Un poco para haceros una idea, tenemos el gráfico de abajo a la izquierda en que tenemos un triángulo, ¿vale? Nosotros como analistas de inteligencia tenemos un entorno operacional que es nuestro entorno, con nuestros equipos, nuestras herramientas, etcétera, ¿vale? Y con ese entorno nosotros recopilamos datos. Vamos a quedarnos con la palabra datos. Los datos por sí mismos no nos están diciendo absolutamente nada, ¿vale? Vamos a poner un caso medianamente práctico para que lo entendáis mejor. Yo cuando recopilo datos, puedo recopilar datos como, por ejemplo, yo soy Leticia, tengo un coche, son las 7 de la tarde,
o me encuentro en VAS, ¿vale? Son datos, por sí mismos no nos dicen nada. En una segunda fase, un analista de inteligencia va a clasificar todos esos datos, va a ver su taxonomía, va a ver qué información es verídica y qué no, qué información es fiable y qué no, qué información nos es útil para el caso que estamos llevando o no. En este caso vamos a plantear una pregunta que es ¿qué está haciendo Leticia en este momento? ¿Vale? De momento solamente tenemos datos. Una vez que nosotros clasificamos toda la información que tenemos, vamos a encontrar datos un poco más fiables, que una vez contrastados vamos a ver que efectivamente Leticia existe, es una persona, tiene coche, pero en este caso no nos interesa saber que tiene el coche. Tiene un ordenador, vamos a verificar, no son las 7 de la tarde, son por ejemplo las 4 de la tarde, y Leticia efectivamente se encuentra en VAS. Hemos clasificado toda esa información y hemos visto qué es verídico y qué no. En una tercera fase analizamos toda esa información, ¿vale? Entonces ya podemos sacar esas conclusiones de las que hablábamos, que es lo que se llamará finalmente un producto de inteligencia. A la pregunta, ¿qué está haciendo Leticia esta tarde? Podemos dilucidar en base a todos los datos que hemos extraído y a la información que hemos procesado que Leticia ahora mismo está en la oficina, en horario laboral, porque son las 4 de la tarde, delante de un ordenador. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que Leticia podría estar trabajando, Leticia podría estar delante del ordenador dando una charla, o Leticia podría estar a través del ordenador hablando, por ejemplo, con su familia por Telegram. Son diferentes posibilidades, que es lo que constantemente baraja la inteligencia. Por eso se enmarca mucho dentro de una disciplina muy estratégica. Pasando un poco al siguiente concepto, que es más parecido a lo que aplica el OSINT como tal, es la ciberinteligencia. Y la ciberinteligencia no es más que este concepto que hemos explicado de inteligencia al mundo del ciberespacio. Es decir, recogemos toda aquella información que proviene de Internet, de actividades cibernéticas, de cibercrimen, etc. Y con todo eso, pues tratamos de generar primero una identificación y por otro lado una monitorización y una prevención de estas amenazas. Es necesario tener en cuenta que dentro de la inteligencia, dependiendo de la fuente de la que provenga, existen muchos tipos de inteligencia diferentes, ¿vale? Un ejemplo que encontramos es HUMINT, que es Human Intelligence. Es la información que yo extraigo hablando con personas, entrevistándolas o utilizando técnicas un poco más manipuladoras para extraerles información. Tenemos, por ejemplo, SIGINT, que es la interpretación de señales, o IMINT, que es al final la información que se extrae de imágenes, la interpretación de imágenes. ¿Vale? Pues son diferentes tipos de inteligencia. Entonces, ahora sí que sí. ¿Qué es OSINT? OSINT es Open Source Intelligence. Esto quiere decir que es la inteligencia que extrae todos sus datos de fuentes abiertas. Entonces, ¿qué son fuentes abiertas? Son todas aquellas fuentes que son accesibles en Internet. Aquí podemos ver una pequeña clasificación de diversas fuentes desde las que podemos extraer datos. ¿Por qué? Porque Internet es absolutamente masivo, entonces hay que acotar esto un poquito. ¿De dónde podemos extraer información? Pues podemos extraer información de foros, de blogs, de redes sociales que hoy en día se utilizan muchísimo, de medios de comunicación, como pueden ser periódicos, como pueden ser revistas digitales, informes gubernamentales, de páginas gubernamentales, ruedas de prensa, incluso del ámbito académico, todos los trabajos de fin de grado, fin de máster, conferencias, revistas académicas, o incluso datos que provienen de las propias empresas, informes que se hacen públicos, sectoriales o evaluaciones financieras, bases de datos. Todo eso son un grupo de fuentes que nos van a dar diferentes tipos de información dependiendo de lo que estemos buscando y que nos van a ayudar a entender ese contexto que estamos buscando entender. Entonces, avanzando un poquito, vamos a ver ahora sí que ahora que entendemos qué es el OSINT, para qué sirve o para qué me sirve a mí en nuestro día a día. Voy a dar una explicación un poco más lo que sería aplicado a OSINT como trabajo, pero tenemos que tener en cuenta que estas prácticas también nos ayudan en nuestro día a día a filtrar información, a entender qué información puede ser válida y qué no, para no, por ejemplo, caer en algo tan común hoy en día como pueden ser las fake news, y para estar mejor informados. Entonces, una de las primeras explicaciones de para qué sirve OSINT es, por un lado, para facilitar el entendimiento y la toma de decisiones de un receptor. ¿Esto qué quiere decir? El OSINT se basa constantemente en buscar información. Entonces, siempre estamos en el momento de lo que está sucediendo, entendiendo qué es lo que está sucediendo. Entonces, al tener toda esa información recopilada, nosotros podemos ofrecerle ese contexto que hemos aprendido a una tercera persona. Esa persona ahora va a poder tomar una decisión de forma informada. Por eso, repetimos, la inteligencia y el OSINT también están muy ligados al mundo gubernamental, porque al final se toman decisiones más estratégicas.
pero también las empresas tienen que tomar esas decisiones estratégicas e incluso nosotros como personas, para nuestras pequeñas decisiones del día a día, también tomamos esas decisiones estratégicas. Por otro lado, nos ayudan a identificar riesgos y esto es debido a que, como volvemos a estar constantemente recopilando esa información en todo tipo de contextos, somos capaces de ver cuando algo que está sucediendo puede llegar a impactarme incluso antes de que esto llegue a ser una amenaza. Entonces, somos capaces de prevenir y de gestionar los riesgos de forma más eficiente. También podemos llevar a cabo investigaciones y monitorizaciones. ¿Esto qué quiere decir? Somos capaces de monitorizar en un tiempo determinado, evidentemente no de forma infinita, ciertas situaciones, como por ejemplo puede ser la guerra de Ucrania y de Rusia, lo que nos va a permitir estar constantemente pues, recabando esa información. Pero también podemos hacer investigaciones. Aquí es necesario mencionar que no todo el mundo está capacitado para hacer investigaciones. A la hora de hacer investigaciones, estamos tratando con información confidencial y con respecto a tanto a la ley europea como a la ley española, hay que ser muy precavidos con respecto a qué tipo de información se adquiere y se almacena. Por ello, especialmente los tipos de investigaciones las suelen llevar a cabo detectives con su certificación que les avala como investigadores. Eso no quiere decir que nosotros no podamos cotillear en Facebook que está haciendo mi compañero de mesa de quinto de primaria, ¿de acuerdo? Son conceptos muy diferentes. Y luego, por último, también nos puede ayudar a rastrear ciertos aspectos reputacionales o de tendencia. Y esto es debido a que, bueno, por un lado, repetimos otra vez el concepto, como estamos constantemente recabando información, somos capaces de ver cuando algo que está sucediendo puede llegar a ser una tendencia ascendente o decreciente, con lo cual podemos planear nuestros movimientos de manera mucho más efectiva, sabiendo hacia dónde van a ir los próximos pasos. Y por otro lado, muy ligado sobre todo a los servicios de inteligencia, son los aspectos reputacionales y es entender cuando algo que está sucediendo me puede afectar a mí como empleado, a mí como persona, a mí como empresa. Entonces, la inteligencia y los índices están muy ligados también a servicios pues, de manejo de reputación o de verificación de cuando algo me va a afectar reputacionalmente o no. Antes de avanzar, hay dos conceptos que tenemos que tener claros, ¿vale? Uno que creo que nos va a ayudar mucho en nuestro día a día, que es el Admiralty Code. Esta es una tabla en la que nos basamos los analistas de inteligencia, ya que una de nuestras funciones es hacer análisis de la forma más objetiva posible. Tenemos que evitar cualquier tipo de sesgo, cualquier tipo de opinión política, cualquier tipo de opinión religiosa o aspectos mucho más sensibles, tenemos que apartarlos de nuestro análisis. Entonces, esta tabla es una tabla que, bueno, a grandes rasgos, que no me voy a meter mucho a explicar, mide, por un lado, la fiabilidad de la fuente y, por otro lado, la credibilidad de la fuente. En este sentido, todo lo que sea de una E a una F o de un 4 a un 6 deberían ser fuentes que deberíamos, no bien, si bien excluirlas, pero sí tener en cuenta que no son del todo fiables y que esa información que estamos teniendo hay que contrastarla y hay que verificarla, porque son fuentes que a veces nos pueden llevar a engaños y de ahí surge muchas veces la proliferación de las fake news o de campañas de desinformación, porque no estamos verificando de dónde viene esa información. Por otro lado, existe un fenómeno debido pues, precisamente a la masividad de Internet que hablábamos antes, que es la infoxicación. Debido a que hoy en día tenemos tantísimas redes sociales, páginas, foros, medios de comunicación de forma, el adjetivo es masiva, es muy difícil determinar hasta dónde tenemos que investigar, hasta dónde queremos llegar, y esto al final repercute en el producto final que nosotros generamos. Os habrá pasado incluso alguna vez que hemos tenido que buscar algo en el trabajo, para nosotros personal o para hacer un trabajo en la carrera, de darnos cuenta que no sabemos cuándo hay que parar, cuándo es suficiente la información que tenemos. Esto es debido precisamente a que hay tanta cantidad de información que no sabemos dónde hay que poner el límite. Para ello, hay conceptos como el ciclo de inteligencia que nos van a ayudar a organizarnos, a fasear todo nuestro proceso dentro de la inteligencia y a llevar nuestros trabajos de una manera ordenada. ¿Vale? En primer lugar, y como debería empezar todo tipo de trabajo, incluso para nosotros en nuestro ámbito personal, hay que dirigir y planificar muy bien qué es lo que queremos hacer y cómo queremos hacerlo. En una segunda fase, pasaremos a una fase de recopilar esa información. En una tercera fase, procesamos esa información para que los datos se conviertan en información y en una cuarta fase, analizaremos esa información para tener esa inteligencia. Todo esto tiene que estar empacado, evidentemente, en algún tipo de producto
Y esto pasa a un paso que se llama difusión de inteligencia. Tenemos que enviar eso a alguien. No trabajamos para nada. Esto tiene un objetivo y hay un receptor que está esperando esa información. Y por último, que para mí es uno de los pasos esenciales y quizás uno de los más olvidados, es el feedback. La única manera de mejorar nuestros procesos, de mejorar nuestros análisis y de mejorar en general todo el proceso de inteligencia es teniendo un feedback. ¿Vale? El 1, el 2 y el 3, que corresponde, o sea, el 2, el 3 y el 4, perdonad, que es lo que corresponde a la generación de inteligencia, están basados en un concepto que proviene sobre todo del mundo de Estados Unidos, que son los knowns and unknowns. Cuando nosotros nos ponemos a buscar información, desconocemos qué es lo que estamos buscando y desconocemos cómo va a impactar eso que estamos buscando. Cuando nosotros hemos buscado ya esa información, sabemos qué es lo que estamos buscando, pero todavía no sabemos qué es lo que está provocando. Finalmente, cuando nosotros procesamos toda la información y la analizamos, vamos a tener un known and unknowns, es decir, sabemos qué es lo que estamos buscando y cómo nos repercute o qué es lo que afecta. De esta manera, así es como terminamos conociendo el contexto de lo que estamos trabajando. Ya ahora sí vamos a ver una aplicabilidad más real y un poco menos teórica de lo que sería OSINT. En este gráfico que podéis ver está dividido en 3 partes que correspondería a las fases 2, 3 y 4 de la generación de inteligencia, del ciclo de inteligencia, perdón. La primera fase sería la recolección. ¿Qué datos podemos recopilar a través de OSINT? Pues a través de OSINT podemos recopilar datos tan verídicos como puede ser un nombre real de una persona, qué nombre de usuario utiliza en redes sociales, qué correo electrónico tiene, o incluso qué número de teléfono, dónde está situado, qué dominio o qué IP utiliza, sus redes sociales. Todo esto es información absolutamente pública y que se encuentra en la red accesible a todo el mundo. En una segunda fase, estos datos que de por sí no nos dicen nada, la analizamos, la procesamos y encontramos contextos. Empezamos a ver ciertos contextos que delimitan. Podemos llegar a encontrar información personal de una persona, con lo cual ya nos está dando contexto de esa persona. Podemos saber su nombre real, su currículum, a qué se dedica, dónde se ha educado, dónde está trabajando, su teléfono, su edad. Ya podemos ir perfilando a una persona. También podemos encontrar aspectos más de organización, es decir, esta persona o esta entidad tiene un dominio a su nombre, qué compañía es, qué página web tiene, dónde está situada, incluso imágenes que se asocian a esta marca. ¿Vale? Ya nos van dando información. Y por último, también podemos llegar a encontrar incluso más en el ámbito ciber información sobre la red, es decir, qué dominios, qué subdominios, qué IPs están utilizando, qué sistemas operativos. ¿De acuerdo? Esto ya es información que ya nos empieza a dar un poquito de contexto. ¿Qué podemos saber realmente derivado de esto? Pues bien, tenemos entre muchas cosas, por ejemplo, en el ámbito personal, podemos llegar a saber o a perfilar a una persona por completo, podemos llegar a entender su perfil económico, por ejemplo, sus perfiles de gustos, de preferencias religiosas, de hobbies. Podemos incluso, algo que es más peligroso, podemos llegar a entender cuáles son sus familiares, sus amigos, su red de contactos, con quién se comunica. A nivel organizacional, podemos ver si una organización trabaja de buena fe o si quizás no tanto, si puede estar, dependiendo de sus movimientos, más ligada, por ejemplo, a un fraude. O incluso en cuestiones más de web, podemos ver la actividad que tiene esa web, lugares, tipología de la red, ¿vale? Son muchísimas cosas que nos van a ayudar. En nuestro trabajo de día a día, dentro del análisis de inteligencia, nosotros utilizamos esta información para prevenir futuros ataques. Pero esta información se utiliza en doble cara. Nosotros lo utilizamos para eso, los cibercriminales lo utilizan para hacer el mal. Nos pueden perfilar perfectamente. Yo, por ejemplo, soy Leticia Lanuza y me encantan los gatos. Entonces es muchísimo más fácil que a mí me hagan un phishing pues metiendo gatitos que se me ponen, por ejemplo, un coche, que probablemente simplemente lo borre y ya está. Para este tipo de cosas también tienen sus utilidades negativas y por lo tanto tenemos que tener muy en cuenta qué tipo de información tenemos publicada en Internet y cuál no. Una práctica que es muy buena para este tipo de cosas es hacer lo que se denomina ego-surfing. De vez en cuando hay que ser un poquito egoístas y hay que buscarnos en Internet para saber qué tipo de información tenemos nosotros publicada y nos va a ayudar a prevenirnos o a saber simplemente que, oye, igual mi DNI está publicado en Internet y no somos conscientes. Entonces, dicho todo este módulo de introducción, voy a dar paso a mi compañera Itxaso, que nos va a contar un poquito más sobre cómo buscar esta información. Hola, buenas. Yo os voy a hablar un poco ahora de la parte de los buscadores, ¿vale? Primero vamos a saber qué son y para qué sirven. El buscador es el tipo de Google, Yahoo, Bing, que todos hemos utilizado y utilizamos continuamente, pero vamos a intentar hoy saber cómo hacer una búsqueda efectiva, ¿vale? Ahora después os voy a explicar qué son los booleanos o operadores lógicos
para cuando vosotros estéis buscando realmente os dé, porque al final en Google están indexadas las páginas, os hagan las páginas que sean de acuerdo a vuestro criterio. Por otro lado, tenemos buscadores más específicos, que hablaremos en una tercera parte, que están enfocados a información concreta. Por ejemplo, tenemos Sodan, que permite escanear dispositivos que se encuentran conectados a Internet, Namecheck, que es una de las herramientas que os vamos a mostrar hoy, que permite comprobar si un nombre de usuario está disponible en varios servicios online como redes sociales, y Time.io Google Imágenes, que hoy no vamos a ver sobre él, pero nos permite hacer búsquedas de imagen al reverso. En plan, tú pones la imagen y te sale posibles sitios de donde esa imagen ha sido localizada. Que eso está bien para las fake news. Por ejemplo, nos llega una imagen de alguien que está haciendo, bueno, que igual de algún acto terrorista, que pone que es actual, lo buscamos con estas técnicas y vemos que igual es hace 10 años, pero se supone que es actual para nosotros. Si no tenemos en cuenta ese tipo de cosas, podemos caer muy fácilmente en una fake news. Empezando con los separadores lógicos y booleanos, ¿vale? Esto nos permite combinar términos o palabras de forma lógica. Esto nos facilita la búsqueda de información, siendo capaz de hacer una investigación mucho más eficaz. Vamos a ver varios tipos, ¿vale? La negación es cuando no se cumple la condición, la conjugación es cuando se cumple una y la otra, y la disyunción es cuando se va a cumplir una o la otra. Abajo tenemos los términos que tendríais que meter ahora en algún buscador, ¿vale? Para ver si esto funciona o no. El AND o el más, que lo podéis poner uno o el otro, es para que te muestren los dos resultados. Por ejemplo, si ponemos coche AND rojo, te va a mostrar las páginas donde esté la palabra coche y rojo. Si ponemos OR o ese símbolo, va a ser una o la otra. Eso no excluye las páginas que también estén juntas. Puede ser coche amarillo, moto roja o coche rojo. Y el not es que no queremos la segunda palabra, ¿vale? Si ponemos coche not rojo, van a salir la palabra coche, pero en ningún momento va a salir la palabra rojo en esa página web. Aquí vamos a ver unos ejemplos, ¿vale? Con BAS. BAS, ya que estamos en la compañía, los ejemplos de hoy van a ser de BAS, Nativo, una de las compañías del grupo BAS, y de Leticia, que se ha dejado hacer una búsqueda sobre ella. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, si tenemos BAS and Forbes, lo que sale son esas tres páginas. Dos que corresponden a Forbes, donde hablan sobre BAS, y una de LinkedIn sobre Forbes. La siguiente es el OR. Como veis, aquí ya no es la misma búsqueda, ya no nos está mostrando lo mismo. Al principio nos sale la página de BAS y en segunda instancia nos sale el Twitter de Forbes. Entonces, ya aquí hemos cambiado. Y en la tercera, que queremos BAS, pero no queremos Forbes, ya ni siquiera sale o el Twitter o cualquier mención a la página. Con esto podemos ver cuáles las diferencias. Aparte del AND, OR y el NOT, también tenemos otras cuantas parámetros lógicos que os voy a mostrar para que lo vayáis introduciendo en el diario, ¿vale? A diario, que os puede servir no solo para el trabajo, sino también para vosotros. Por un lado tenemos las comillas. Las comillas se utilizan para buscar el término exacto. Si ponemos coche entre comillas, cochecito, coches y derivados no nos van a mostrar. Entonces, esto se hace para acotar vuestra búsqueda. Lo contrario es el asterisco. El asterisco hace la función contraria. Cuando pones coche asterisco, es coche, coches, cochecitos, cochecito, todos los derivados. Por otro lado, el site. Esto sirve para buscar información dentro de un dominio o región. Por ejemplo, site.es va a ser todos los dominios, todas las páginas web que tengan el .es. Si estáis buscando en BAS, sabéis que ha habido una jornada, pero no os acordáis de dónde, cuál era el nombre de la jornada, si ponéis jornada, site, bascompany.com, te van a aparecer todos los resultados dentro de la página web de BAS que tenga la palabra jornada. El file type lo utilizamos para buscar archivos. Filetype.pdf nos va a dar todos los PDFs que tengamos disponible. Si solo ponéis file.pdf va a ser cualquier cosa. Si ponéis ya unas palabras anteriores, va a ser que esté esa palabra incluida. Y después InURL, InText, InTitle y AllInURL, AllInText y AllInTitle es que tiene que aparecer en el texto esa palabra. Os vamos a poner, bueno, abajo también os lo he recordado porque os vamos a poner como unos ejercicios para que penséis un poco en ellos cómo lo escribiríais y después ahora lo vamos a comprobar, pero os lo pongo abajo, veis los paréntesis. Cuando tenemos un booleano muy grande, ¿vale? Vamos a decir que yo quiero buscar coche rojo o azul, porque me da igual que sea rojo o azul. Lo que tendría que poner es coche and, abro paréntesis, rojo, or, azul, cierro paréntesis. Con eso nos saldría toda la búsqueda que estamos mirando. Entonces, para que penséis ahora mientras que los voy leyendo, ¿cómo lo pondríais? Es decir, que hay varias formas de poner un booleano.
Entonces, esto ya va a depender de cada uno de cómo se maneje y cómo se sienta cómodo. Pero, por ejemplo, quiero buscar un trabajo de ingeniero de software en InfoJobs. Pues podríamos poner, entre comillas, ingeniero de software y site infojobs.net. Así nos limpiamos, porque si igual pones quiero buscar un trabajo de ingeniero de software en InfoJobs, primero te van a salir anuncios, después igual en vez de InfoJobs te sale la competencia porque también tendrá la palabra puesta, etcétera. En quiero buscar un trabajo de ingeniero de software en Madrid o en Barcelona, ponemos trabajo, que aquí lo he puesto sin comillas, lo podéis poner en comillas, no hay problema, and ingeniero de software. Ingeniero de software lo he puesto entre comillas, pero podemos poner ingeniero and software, y Madrid o Barcelona, porque en ese momento no sé igual que sea en Madrid o que sea en Barcelona. Quiero buscar archivos PDFs que contengan la palabra contabilidad o cuentas en la organización nativo. Pues ponemos cuentas o contabilidad, file tag, PDF y site, el dominio de nativo. Por último, quiero buscar ingeniero como titular en el país. Ponemos in title, o en este caso te pondríamos in URL ingeniero y después site y su dominio, elpaís.com. Ahora para mostraros lo que os sale. Como veis, metemos el booleano y os sale directamente, en este caso, el site de InfoJobs. Y como veis, con el booleano os salen en negrita las palabras que habéis puesto. Entonces es mucho más fácil también buscar la información para nosotros. Trabajo en ingeniería de software Madrid o Barcelona. Como veis, en el primero aparece Madrid y Barcelona, en el segundo aparece también, en el último solo aparece Madrid. No solo en InfoJobs porque no hemos puesto el site, también tenemos Indeed. Entonces, esto sirve para acotar más la búsqueda cuando queramos hacerla. Cuentas o contabilidad, aquí como veis, tenemos los dos PDFs que tienen nativo abierto, con esas dos palabras. Y por último, con ingeniero y el país, aquí este ejemplo nos sirve porque, por ejemplo, el último que es Max Verstappen, igual nos sirve para poner el not. Sabemos que con estas palabras que tenemos que hacer la búsqueda, tanto igual por personal o por el trabajo, podemos ir poniendo el not, en este caso Fórmula 1, Red Bull o derivados, y así podemos acotar más la búsqueda aún de lo que ya lo teníamos hecho. Por otro lado, vamos a hablar de los buscadores por países. Aquí utilizamos Google, la mayoría de los que estemos conectados seguro. Pero en otros países hay que tener en cuenta que se utilizan otros buscadores que son la moda, que es lo que utilizan. Entonces tenemos Yandex, que es de Rusia, Baidu, que es de China, Naver, que es de Corea del Sur. Entonces esta es simplemente para que sepáis que existe, que no siempre se utiliza todo el mundo Google, y a la hora de buscar, si queremos buscar algo específico, porque tenemos un viaje y nos vamos a Corea del Sur y queremos buscar algo, igual es mejor que lo busquéis en Naver que en Google, porque es su buscador predeterminado. Bueno, el de moda. Por otro lado, tenemos una herramienta, ¿vale? La primera os vamos a ir enseñando bastantes durante todo el taller. Aquí podemos ver, ponéis por el país, se ve que es Select Country, seleccionáis el país y os van a salir las redes sociales y también buscadores más comunes en ese país. Para también, si tenéis que viajar o estáis haciendo una investigación o por cualquier tema, podéis ver cuál es el adecuado para que así intentéis tener información más deseable para vosotros, porque hay que tener en cuenta qué es lo que se indexa dentro del buscador. Entonces, igual hay cosas que se indexan en un buscador que no se indexan en el otro. Ahora, como vamos a ver en los ejemplos, si ponemos nativo en Yandex, lo que nos sale son las dos páginas oficiales y el LinkedIn. Pero si ponemos nativo en Baidu, que es el de China, no nos sale la empresa, nos salen cosas distintas. Entonces, también hay que tener en cuenta que para hacer este tipo de búsquedas, lo ideal es hacerlo también en el idioma de origen. Si queremos buscar en Yandex, para tener la información que le llegaría en este caso, por ejemplo, en ruso, habría que escribirlo con el alfabeto cirílico para que así salga información más real. Pero obviamente lo podemos poner en español o en inglés y también te va a salir, pero como habéis visto ya las diferencias entre buscarlo en un buscador o en otro. Entonces, ¿qué pasa con los buscadores? Como he dicho, que indexan las páginas. También, ¿qué pasa? Aquí habrá gente que sabe de SEO, de cuál es lo primero, de cómo funciona el algoritmo, que te muestra los resultados. Para eso tenemos los metabuscadores. Es para intentar eliminar ese efecto del algoritmo y que los resultados que nos muestren sean los menos sesgados posibles. Os he dejado 3 ejemplos, que tenemos DataGo, que es de los que más se utilizan, Keyword y Carrot. Entonces, aquí tenemos Carrot. Por ejemplo, con Carrot lo que te hace es que él mismo, el propio metabuscador, te lo clasifica. Hemos puesto nativo, ¿vale? En estos ejemplos casi todo es nativo. Y aquí, como veis, pues ya me sale Ecenta, que es otra compañía del grupo. Tengo que está en Alcobendas, que es la cuarta. Tengo vídeos. Entonces, de un vistazo ya tengo distinta información que puedo fácilmente ir a buscar. En la siguiente es otra forma de ver la información que hay disponible y también a la derecha es un listado. Esto es simplemente formas distintas de ver toda la información para que para ti sea mucho más fácil empezar a buscar, bueno, al final lo que deseas.
Por otro lado tenemos, este es el DuckDuckGo. Os lo he puesto para que veáis el efecto que tiene igual el algoritmo, las cookies, todo. A la derecha tenemos el ejemplo de antes, que es de Google, que es Buzz and Forbes y lo que sale. Y a la izquierda tenemos Buzz and Forbes en DuckDuckGo. Como veis, el primero sí que es igual, pero los siguientes son distintos. Es para que sepáis que al final, cuando estéis buscando una información sobre algo, casi sin querer te vas sesgando, porque la información se va retroalimentando y te va dando Google o cualquier otro buscador la información que quiere que veas. Esos metabuscadores es para quitar ese que quieren que veas, para que seas tú el que puedas estar filtrando sin ningún tipo de sesgo. Y ahora os voy a dejar con, Leti os va a hacer la primera parte, Leticia, de las herramientas SOSINT, ¿vale? Bien, pues ahora, visto cómo podemos buscar a través de buscadores propiamente dichos, vamos a pasar al compendio de herramientas, ¿de acuerdo? Hay un montón de herramientas que, dependiendo de lo que estemos buscando o del objetivo concreto que tengamos, pues tenemos diferentes aplicaciones web que nos van a ayudar. Hay que tener en cuenta que dentro de las labores que tiene un analista hay un tiempo que es el que es, entonces muchas veces tenemos que automatizar procesos. Está muy bien el buscar la información manual porque nos ayuda constantemente a verificar la información que estamos encontrando, pero es cierto que a veces hay que acudir o recurrir a ciertas herramientas que nos van a ayudar a recoger la información de forma un poco más automática. ¿Vale? También tengo que hacer como un pequeño disclaimer aquí, y es que a la hora de buscar información, como bien comentaba mi compañera Itxaso, pues tendemos a tener un resultado no del todo objetivo, pues debido, entre otras cosas, al algoritmo, a las cookies que vamos aceptando, etcétera. Entonces, una manera de evitar este algoritmo, como bien ella ha dicho, han sido los buscadores. Otra manera que tenemos también de los analistas de sortear un poco este tipo de resultados sesgados es generando perfiles que no son reales, pero perfiles que no tienen mi información personal. Un ejemplo muy práctico que vamos a entender todos. Cuando tú buscas a alguien en LinkedIn, aparece que tú le has buscado. Si no te has metido en las opciones de privacidad y has cambiado esto, que pues la mayor parte de las personas no solemos fijarnos en los ajustes de privacidad que podemos tener, estamos dejando un rastro cada vez que buscamos cosas. Entonces, una manera de evitar este rastro es no loguearte con cuentas que no son reales o que no están sacando tu imagen personal, o bien utilizando en nuestro día a día. O sea, esto es aplicado evidentemente a entorno laboral. A un entorno personal, con abrir buscadores con un poco más de privacidad, las ventanas privadas de Google o un buscador, por ejemplo, como DuckDuckGo, ya estaríamos un poco evitando ese sesgo. Entonces, ahora sí que sí, para empezar a buscar, yo voy a abrir un poco la parte de lo que sería buscar personas reales, ¿vale? A la hora de buscar personas, hay una diferenciación, y es que si la persona tiene nombres y apellidos más peculiares, la búsqueda va a ser relativamente sencilla. Es decir, si buscáis, por ejemplo, a mi compañera de Itxaso o me busquéis a mí, tenemos nombres y apellidos que no son del todo comunes, entonces es más fácil dar con nosotras. Buscar a una persona que, por ejemplo, se apellide Martínez es tremendamente complicado porque hay una gran labor que tenemos que hacer de filtrado de información, porque gran parte de la información que vamos a encontrar no va a corresponder a la persona que nosotros estamos buscando. Pero pongamos un caso hipotético ideal en el que la persona solamente existe ella y tenemos información en Internet. ¿Qué información podemos encontrar sobre una persona? A priori, cuando tú metes un nombre en un buscador, lo primero que nos va a salir generalmente, porque quizás es lo que más repercusión tiene hoy en día, son redes sociales. ¿Qué redes sociales tiene esa persona? ¿Qué información puedo encontrar en esas redes sociales? Puedo encontrar su nombre real, puedo encontrar el nickname que utilizan redes sociales para buscarle en otras redes sociales, puedo ver incluso a veces correos electrónicos y números de teléfono. Esto es debido a que existen ciertas técnicas en las que intentando recuperar la contraseña, la propia página ya te sugiere pues, ciertos números o ciertas características del correo electrónico o del teléfono, con lo cual ya nos va dando cierta información que no es pública, pero sí que lo es y te lo está ofreciendo una plataforma pública. ¿Qué otro tipo de información podemos encontrar? Pues evidentemente dentro del gran mundo de las redes sociales, comentarios, fotos, vídeos, lugares, todo eso nos da un perfilado estupendo de cómo es la persona, qué es lo que hace, qué es lo que le gusta, dónde está, con quién se relaciona. Nos ayuda incluso a veces a saber dónde vive esa persona, qué número de teléfono tiene, incluso podría llegar a contactar con ella por teléfono, incluso pues eso, llegar a averiguar todo el esquema de relaciones, quién es su familia, con quién se relaciona, quiénes son sus amistades, ¿vale? Todo esto es información bastante sensible, hay que tener mucha precaución a la hora de recabarla, sobre todo porque almacenar este tipo de información
dependiendo de la confidencialidad de esta, es algo muy sensible y en ocasiones prohibido. Y, desde luego, difundir este tipo de información, sobre todo con malas intenciones, se llama doxing y es una práctica que está prohibida. Con lo cual, en esos aspectos tenemos que tener mucho cuidado a la hora de investigar, sobre todo en lo que es aplicado a lo laboral. Evidentemente, aplicado a nuestro uso personal, si lo que queremos buscar son unos vuelos baratos, pues no es necesario tener estas cuestiones en cuenta. Entonces, bueno, vamos a empezar a ver un poco herramientas y ahora sí una parte un poco más práctica. Aquí os presentamos dos tipos de herramientas, ¿vale? En este caso es necesario tener en cuenta que fuentes abiertas son todo tipo de fuentes. En algunas ocasiones, algunas fuentes requieren cierto pago, ¿vale? No son de uso gratuito, pero también se consideran fuentes abiertas. Spokeo, en este caso, es una herramienta que requiere un pago, con lo cual para este uso no hemos hecho uso de ella, pero es otro recurso que está ahí. En este caso hemos utilizado WebMe, ¿vale? Bueno, me he utilizado a mí misma de ejemplo ahí para que veáis un poco mi perfil y ahora vamos a ver qué tipo de información nos puede compartir este tipo de buscadores más específicos, ¿vale? Es necesario tener en cuenta que WebMe no está buscando en redes sociales, con lo cual ahí no saldrá nada, pero realmente si a mí me busquéis como persona os van a salir redes sociales, os van a salir mi nombre de usuario y ya pues prácticamente me podéis mapear por todas las partes en las que esté. ¿Qué podemos ver o qué podemos sacar de información aquí? Vale, me llamo Leticia Lanuza. Evidentemente, todas las personas que aparecen en la primera parte no corresponden a mi persona. Os diré que solamente corresponde la primera persona. ¿Cómo hace la herramienta esta correlación? Pues Eva Moya fue mi antigua jefa en otra empresa que se llama Nemo y esto Internet lo sabe porque yo saqué un artículo en unirrioja.es de Crime as a Service. Con lo cual, ya sabemos que tiene una jefa, que ha estado trabajando en una empresa que se llama Nemo, que esta empresa se dedica a ciberseguridad, con lo cual yo probablemente también me dedique a ciberseguridad, que me interesa o tengo conocimientos acerca de cibercrimen, que además también por ahí abajo a la izquierda también salgo a Leticia, autora en BAS. Si vemos que buscamos BAS, pues podemos incluso llegar a saber que yo también estoy trabajando en BAS o he trabajado en BAS. Con lo cual ya podemos ir perfilando un poquito a la persona, saber qué gustos tiene, con quién se relaciona o un poco qué hace esta persona y cuál es su impacto en fuentes abiertas, ¿vale? Evidentemente, repito, si me busquéis, por ejemplo, por Google, saldrán resultados completamente diferentes y más enfocados pues, en las primeras coincidencias que más fuertes. En este caso, pues, serían especialmente redes sociales. Y ahora, hablando de redes sociales, Itos os va a desgranar un poquito más de herramientas que podemos emplear para buscar información en estos lugares. Sí, vamos a ir viendo algunas herramientas, ¿vale? En las redes sociales principales. Primero, para que sepamos, cuando tenemos, por ejemplo, el nickname, muchas veces igual utilizan el mismo nickname a lo que utilizan con el correo electrónico. Entonces, ya, porque más posteriormente vamos a ver correo electrónico y teléfono. De ahí ya es una forma. También hay otras herramientas que, vale, ahora os voy a ir desglosando. Por un lado tenemos, para los nicknames, tenemos NameChecker y NameCheck. Para todas las herramientas que os vaya a mostrar, si en algún momento tenéis que hacer alguna investigación, hay que tener en cuenta de que no solo nos podemos basar en la información de una herramienta. Hay que siempre probar varias herramientas, porque como ha dicho Leticia, la información no va a ser siempre fiable, siempre hay que corroborar lo que se busca, es importantísimo. Entonces, por ejemplo, con Nickname hemos hecho Bass Company. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos los que están disponibles. Entonces, podemos presumir que los que no están disponibles los tiene la empresa. Entonces, una vez que tendríamos esta imagen, tendríamos que ir más o menos uno a uno verificando si realmente existe y si ese Bass Company se refiere a esta empresa y no a otra distinta. Por otro lado, tenemos NameCheck. Lo que hace esta también es con dominios. Entonces, sabemos que basscompany.com, net, me, org están registrados. Verificándolo, seguramente pertenezcan a Bass Company, pero aquí es importante tener en cuenta, por ejemplo, basscompany.online no está registrado. ¿Qué quiere decir? Que si yo ahora mismo a título personal lo registro, puedo y hago un phishing, que es básicamente cuando nos llega un correo del banco de pincha aquí y no hay que pinchar ahí, podríamos hacer ese pincha ahí, pero con Bass Company. Más adelante os voy a decir por qué esto es importante tanto para nosotros saber cuáles son las que son oficiales, porque siempre que vamos a hacer algo hay que buscar siempre el dominio oficial, sino también para tener en cuenta que es bastante fácil muchas veces engañar a las personas en este tipo de cosas, porque no nos damos cuenta. Entonces, primero vamos a ir con Twitter. Decimos que Twitter, como ha cambiado a X, muchas de las herramientas que históricamente se han usado por todos los analistas ya no están disponibles, ¿vale? Porque han cambiado la API y ahora es otro aspecto. Entonces,
os vamos a enseñar más a cómo hacer las búsquedas nosotros, ¿vale? Bueno, la derecha os lo vamos a mostrar, pero va a ser mucho más de cómo hacerlo nosotros mismos. Entonces, por un lado, cuando le vamos a perder la contraseña, por ejemplo, ahí lo podemos hacer con el email, con el número de teléfono y con el username. Así que ya tenemos como 3 vectores de entrada para ver lo que sale. Porque, por ejemplo, si yo tengo un teléfono y lo pongo y me sale la página siguiente, pues ya sé que el teléfono primero es verídico. Después sé que va a ser un Gmail porque empieza por G. Entonces, y tengo las 2 primeras letras de esa cuenta de correo. Tengo bastante información. Tanto como que me ha verificado que lo que yo tengo es lo correcto. Igual que si tengo un correo electrónico y digo, uy, voy a darle a Twitter y me sale esta imagen, pues ya sé que el correo es el correcto, por ejemplo. Por otro lado, también para que veáis que los buscadores y los operadores lógicos que hemos visto anteriormente sirven, digamos, un ejemplo práctico, se pueden utilizar en Twitter, ¿vale? Son los mismos. Y aquí tenemos, lo he buscado antes de empezar, si ponéis Congreso Barcelona, Congreso AN Barcelona o Málaga, o sea, congresos en Barcelona o en Málaga, os salen, como veis, 16 minutos, 24 minutos, es la información real, actual, con esas palabras. Decimos que no es siempre, hay más menciones, ¿vale? No, pero nos sirve para tener una visión amplia de lo que está pasando respecto a ese término o ese concepto. Esta es la herramienta, ¿vale? Hemos puesto nativo y también nos van saliendo las menciones y, son menciones que tengan el hashtag de nativo, ¿vale? A tiempo real también. Por otro lado, tenemos Facebook. Con Facebook os queremos explicar lo que son los ID. Esta herramienta, por ejemplo, es que buscan el ID de esa red social. Si, por ejemplo, vamos a Bass Company y vamos a Facebook, al Facebook de Bass Company. Si buscamos, lo metemos aquí o lo hacemos manualmente, podemos tener un ID que son una serie de números. Con ese ID, si el día de mañana Bass Company cambia y empieza a llamarse de otra forma, siempre es el mismo ID. Entonces, para las investigaciones, que igual la gente cambia de nombre, de usuario, de nickname, siempre va a ser el mismo ID y es una forma de siempre localizar a la persona, empresa que queremos. Y de Instagram, os vemos, es para ver sin loguearnos. Por ejemplo, este es el Instagram de Bass Company sin loguearse en Instagram, para que Instagram no se quede con la búsqueda. Y este es otro tipo, que es el último de este paquete, que es de LinkedIn. También es un poco para que veáis la funcionalidad de los booleanos, pero estas herramientas lo hacen por vosotros. Si ponéis, os voy a enseñar directamente el ejemplo. Si ponéis España, ingeniero de software, y que queremos que sea un graduado, lo que te hace es, te hace la query, esta herramienta, y directamente si le das a ver en Google, desde Google, con la query de LinkedIn, de esta herramienta, ya te salen las personas que son ingenieros de software, que están en España y que tienen un graduado. Entonces, para que veáis que después sí que os puede facilitar, digamos, la vida, saber cómo buscar correctamente. Por último, vamos a ver teléfonos y correos electrónicos. Con teléfonos no nos vamos a meter mucho porque va a depender un poco, en este caso casi todas las herramientas son para América, por la legislación vigente. Entonces, aquí simplemente, como hemos visto en Twitter, sí que se podría hacer y se pueden hacer con alguna red social más. Ahí os he dejado el mapa para que podáis ver exactamente qué información se puede sacar. Y por otro lado tenemos el email, que con el email, como hemos visto, podemos sacar tanto redes sociales como, cualquiera de estas cosas se puede meter, entre comillas, en un buscador y ya te saca dónde está esa persona. Esto es simplemente como para hacernos un poco la vida más fácil las herramientas. Entonces, os vamos a enseñar dos, Hunter y Java Inbound. Con la de Hunter se utiliza para las empresas. Por ejemplo, ponemos Bass Company. Nos salen el tipo, como veis a la derecha, que es first.last, o sea, nombre.apellido, @basscompany.com. Esto viene bien para la gente, por ejemplo, que quiere hacer el phishing. Como hemos visto antes, basscompany.online no existe, se puede registrar, se puede hacer un phishing, y con esto yo sé el nombre y apellido de la persona. Con eso, junto, metiéndote en LinkedIn y viendo, por ejemplo, cualquier persona, tanto puede ser como equipo directivo, como alguien que no sea directivo, alguien de recursos humanos, se puede hacer directamente enviar un email, porque ya tienes que sabes, no es siempre 100% real, esto hay que hacerlo, hay que verificarlo, pero sabes que según esa página va a ser nombre.apellido. Entonces, si con LinkedIn tienes el nombre y el apellido, les puedes contactar directamente, por ejemplo. Y la otra es algo que recomendamos que lo hagáis ahora mismo, es en el Java Inbound, lo que hace es ver si ese correo ha estado en alguno de los data leaks más importantes. Entonces, por ejemplo, nosotros decir que no somos ninguna de nosotras dos, la que es la del @bass.es, lo hemos averiguado, este correo que lo hemos anonimizado mediante técnicas OSINT,
y hemos dicho, a ver si está o no, a ver si está en algún data leak y si está. ¿Qué pasa? Que encima muchas veces te ponen en qué data leak ha estado. No, en todos los data leaks no siempre se saca la misma información. Entonces, si sabes que ha estado en varios, puedes ver que igual en uno está el correo, en el otro está la contraseña y en otro está otra información importante. También nos sirve esta herramienta para ver si existe. Casi todos los correos están en alguna brecha de datos seguro. Entonces, una forma de comprobar, no es 100%, pero una forma de comprobar si un correo existe es meterlo en esta herramienta. Ahora, Leticia os va a hablar de las páginas oficiales, ¿vale? Dejamos el tema de herramientas y ya nos quedan las páginas oficiales que podemos hacer las búsquedas todos nosotros. Efectivamente, además de las muchísimas herramientas que tenemos accesibles para todos nosotros, existen páginas oficiales que generalmente, algunas sí, otras no, pero en su mayoría dependen de administraciones públicas que también nos dan mucha información interesante y relevante sobre las personas, ¿de acuerdo? Bueno, empresas y entidades. En este caso vamos a empezar con una que no es de administración pública, pero que nos da mucha información en abierto, que se llama Infocif. Cuando nosotros queremos verificar pues una empresa, por ejemplo, quiero ir a entregar mi currículum en persona o quiero saber información de esta empresa porque me va a contratar y quiero saber su estado, ¿vale? Esto es un buscador en abierto que recoge cierta información del registro mercantil. De esta manera, si nosotros ponemos el nombre de la empresa, su razón social, su CIF, etcétera, nos va a dar una serie de información que vamos a ver ahora de forma práctica más adelante. Otro buscador que es muy relevante, aunque es más complejo de emplear, es el buscador del BOE, el Boletín Oficial del Estado. Muchas veces no somos conscientes porque no vemos las alertas, las notificaciones, etcétera, pero dentro del BOE, si sabes bien cómo buscarlo y cómo configurar, hay información muy sensible como, por ejemplo, en ocasiones, por ejemplo, para oposiciones, se publica el DNI de las personas. El DNI es una información que no podemos cambiar en ningún momento de nuestra vida y una vez que está ligado a nosotros de forma pública, se sabe y es un documento que se puede llegar a falsificar con nuestros nombres y es información confidencial y muy sensible. Entonces, este tipo de buscadores son muy sensibles, a la vez también un poco complejos de buscar. Por ejemplo, hay otro tipo de buscador que es el Testra, a través del cual podemos buscar multas que nos han puesto a nuestro vehículo. Si yo por un casual sé la matrícula de un coche, podría incluso buscar si esa persona tiene multas o si están a su nombre, con lo cual ya podemos ir haciendo pequeñas correlaciones acerca de, por ejemplo, una persona y sus vehículos. A nivel práctico, vamos a ver un poco qué información podemos extraer, por ejemplo, de una empresa a la hora de hacer, por ejemplo, pues una investigación un poco más mercantil. Hemos buscado la empresa BAS. Ya de por sí, a la hora de buscarlo, ya vemos que se llama en realidad BAS Consultoría de Sistemas SL, una sociedad limitada. Podemos ver el CIF, que en realidad es una información pública, pero ya sabemos cuál es su número identificador. Sabemos cuántos años lleva en activo, sabemos dónde está situada. En muchísimos casos también aparece el número de teléfono, en qué registro mercantil se encuentra, cuál es su página web y sobre todo datos muy importantes como por ejemplo el número de empleados que tiene o quién es el directivo a cargo actualmente. De hecho, más abajo, aunque en este caso no lo hemos incluido, suelen aparecer ciertos gráficos de correlación, es decir, ese directivo con qué empresas se está relacionando, pues porque tenga cargos en esas empresas, por ejemplo, o los haya tenido. Con lo cual, podemos ver de manera muy infográfica quién tiene relación con qué empresas, lo que nos ayuda en muchos casos a investigar, por ejemplo, entramados empresariales. En ciertos casos, hasta este tipo de páginas también nos llegan a traer informes sobre las cuentas de la empresa. Las empresas tienen anualmente la obligación de hacer sus cuentas y en este sentido, aunque suele ser información que se encuentra bajo pago, a veces se encuentra en algunas páginas. Con lo cual, incluso si yo, por ejemplo, quiero ir a aplicar a una empresa porque me apetece trabajar ahí, pues tengo información muy básica del estatus real de cómo está la empresa. Con lo cual, ya me puedo familiarizar un poco más con ella y saber un poco más dónde me estoy metiendo, por ejemplo. Al igual que pasaba anteriormente, este buscador, por ejemplo, y evidentemente el Boletín Oficial del Estado, son aplicados a España. Existen buscadores especializados, en este caso hemos puesto ejemplos a nivel mercantil, de otras regiones. El primero nos va a buscar o nos va a ayudar a buscar empresas de otras compañías a nivel europeo, mientras que el de la derecha nos va a ayudar a buscar empresas a nivel países de Europa del Este. Hemos hecho, por ejemplo, la prueba con North Data. Vamos a ver qué información nos saca.
Volvemos a ver un poco pues, la información básica, podemos contrastarla, entonces vemos un poco pues, la dirección, información adicional de a qué se dedica esa empresa, nos hace un pequeño gráfico histórico de, por ejemplo, hitos que considera la página relevantes, pues el capital que tenía en 2012, cambios de dirección, empresas relacionadas, por ejemplo, por aquí abajo en el gráfico de Network, de repente nos aparece VDShop. No lo habíamos visto hasta ahora. Pues resulta que buscando, VDShop es una empresa que pertenece a BAS. No lo sabíamos si no nos hubiéramos metido aquí a ver qué empresas están relacionadas con Grupo BAS. Pues un poco la idea de estos buscadores es ir descubriendo nuevos hilos de los que poder ir buscando para comprender realmente los entramados que hay detrás pues, de personas o de organizaciones. Otros tipos de buscadores oficiales que nos pueden ser de muchísima utilidad. Por ejemplo, a la hora de comprar una casa, en un ejemplo muy práctico, a veces es conveniente consultar el catastro. Es una página que está accesible para todo el mundo y que con simplemente tener datos básicos de la propiedad podemos sacar el informe de esa propiedad. Ver, por ejemplo, que los metros cuadrados que, por ejemplo, nos están intentando vender son los correspondientes. Y de esta manera podemos evitar pues estar incurriendo en ciertos fraudes de bueno, viviendas que no existen o que tienen características diferentes a las que nosotros estamos intentando adquirir. Por otro lado, tenemos registradores.org. Esta página lo que es un compendio de los registros que existen a nivel España, ¿vale? Con registros estamos hablando de registros de la propiedad, registro mercantil, de bienes inmuebles, etcétera. Esta página no es gratuita, cada informe, dado que sí que trae informes verídicos y reales de lo que se solicite, tiene un precio estimado entre 3 y 7 euros. Es verdad que no es accesible a todo el mundo, es decir, consultar estos registros tienes que tener una razón detrás para buscarlos, es decir, la razón puede ser que me quiero comprar una casa y necesito verificar qué cargas tiene esa casa, por ejemplo, ¿vale? En casos de investigación, no es necesario o no es necesario demostrar que eres detective, pero sí que se solicita que justifiques por qué estás buscando esa información. En este caso, por ejemplo, pueden ser pues, por trámites judiciales, necesito averiguar un tipo de información concreta. No vale simplemente me voy a meter a buscar el registro de mi casa porque sí. Entonces, en diferentes registros, pues lo que vamos a poder encontrar dentro, por ejemplo, del registro de la propiedad o de bienes inmuebles, o mercantil, podemos encontrar información muy básica de, por ejemplo, propiedades. Podemos ver de quién es esa propiedad ahora mismo, cuánto costó, qué cambios de propietarios han tenido. Entonces ya podemos hacer un poco de búsqueda de esas personas que han estado ligadas a mi posible vivienda. O, por ejemplo, a través del registro mercantil, podemos ver qué cambios han tenido las empresas, las actas de estas empresas, qué cambios a nivel ejecutivo, las cuentas que han presentado. Entonces, todo esto es información mucho más específica para casos, pues bueno, de investigaciones mercantiles más complejas, evidentemente, pero que están accesibles a nuestras manos. Y realmente, por ejemplo, en el caso de registradores.org, lo único que es necesario es tener un certificado oficial que nos identifique e iniciar nuestra búsqueda. Con lo cual, en el ámbito laboral para nosotros es un recurso que no se usa demasiado y es extremadamente útil, especialmente para tener información verídica que no hay que contrastar, porque son los registros propios que están en los registros y los tenemos a nuestra disposición. Y ahora, pues bueno, vistas todas las herramientas, habrá que hacer algo con todo este tipo de información que estamos recopilando, ¿no? Así que Itxaso os va a hablar un poquito de herramientas de monitorización. Sí, os voy a mostrar 3 herramientas para monitorizar. Vamos a empezar con InnoReader. Este es un ejemplo, es el mío, ¿vale? El que tengo yo para el trabajo. Entonces, como veis, os hace como una búsqueda, os enseña el titular y un poquito del texto con los términos que queramos. Si veis a la izquierda, donde pone ciber, los abajo son feeds de noticias. Ahí te vas agregando feeds. Yo, el mío en este caso es ciberseguridad, pero lo podéis hacer en el ámbito que vosotros es en el que estéis, en el que más queráis. Y como veis, el que os he señalizado es uno que es realmente un booleano. En este caso yo tengo un booleano para ataques que hayan sido en España, que como veis es site.es, y bueno, es muy largo el booleano, pero con ese ya podemos ver de un vistazo, de una lectura en diagonal por las mañanas, qué ha pasado el día anterior en España, se ha pasado alguna cosa con algún ciberataque. También, como veis, este que os he dejado, se pueden poner las palabras con subrayador. Pues, por ejemplo, aquí yo tengo ciberataques, ataque, datos,
en subrayador y así me facilita mucho más la lectura. No tengo que leer igual las del medio porque igual es algo que está entrando porque obviamente este booleano es muy amplio para que me entre un poco de todo, pero también para directamente ir a qué ha pasado en la Real Sociedad. Y ya directamente voy a buscar y a mí ahorra tiempo, ¿vale? Este es feed de noticias, todo lo que tenga que ver con noticias. Estos son las alertas de Google, que no las solemos utilizar y son muy útiles. Las podemos utilizar, bueno, pones arriba la información que tú quieras, en este caso he puesto Congresos de Ciberseguridad, simplemente para enseñaros lo que os saldría. Pero lo podéis hacer tanto a nivel de vuestra seguridad, poniendo vuestro número de correo, el DNI, porque eso es cuando en el momento en que se indexe alguna noticia sobre esto en Google, os va a llegar un mensaje de correo al correo que pongáis. Entonces lo podéis hacer desde tanto las perspectivas de seguridad, poniendo por ejemplo el DNI, ¿cómo lo podéis hacer? Pues, por ejemplo, estáis buscando casa y tiene una serie de cosas que vosotros queréis, pues podéis ponerlo ahí, crear la alerta y en cuanto salga una casa con las especificaciones que queráis, os va a llegar una alerta al correo. Es una forma de estar muy en preaviso de lo que va a pasar. Por último, porque queríamos enseñaros algunas de redes sociales, ¿vale? Os hemos puesto esta de Social Searcher, que ponéis el término que queráis y como veis aquí os salen Facebook, páginas web, o sea, URLs, os sale un poco de todo. Era para que vieseis alguna de las típicas, porque muchas que son de redes sociales o bien ya no están disponibles porque Twitter es X, o bien son de pago, ¿vale? Casi todas son de pago. Entonces, para que tuvieseis alguna que fuese gratis, que no fuera de pago y la tuvieseis vosotros en vuestro repositorio. Y hablando de repositorio, Leticia os va ahora a explicar un poco. Bueno, después de toda esta traca de herramientas que tenemos a nuestro alcance y de cosas que podemos hacer con ella o que podemos aplicar, claro, es muy fácil perder la pista de la cantidad de herramientas que podemos llegar a utilizar y sobre todo porque no hemos puesto ni un mínimo porcentaje de las que realmente existen, ¿vale? El ecosistema especialmente de OSINT y del mundo ciber va cambiando muchísimo a nivel de herramientas, pues porque las condiciones cambian, los términos cambian, se vuelven de pago, desaparecen, etcétera. Entonces es muy fácil que pues, nuestro pequeño baúl de herramientas que tenemos deje de estar operativo. También hay una pequeña labor dentro del análisis de inteligencia que va a consistir siempre en tener actualizadas este tipo de herramientas o de encontrar nuevas herramientas. Para ello, accesible a todo el mundo, pues sobre todo investigadores, pero también nos puede servir, pues, por ejemplo, para buscar vuelos a un sitio concreto de forma más barata. Encontramos un montón de repositorios que están a nuestro alcance pues, de diferentes tipologías. Todos se organizan, pues, por ejemplo, a través de, pues, me interesan redes sociales, me interesa monitorizar, me interesa ver solamente imágenes o me interesa, bueno, pues diferentes tipos de categorización. Aquí os ofrecemos dos tipos de repositorios diferentes. Por un lado está Intel Techniques, es una página web que se encuentra abierta a todo el mundo, que además tiene ciertos PDFs que van a ayudar o ofrecen una pequeña instrucción previa de qué es el OSINT, cómo se usa, pues parecido a lo que hemos podido dar por aquí. Y también os puede ayudar pues, a complementar ciertos conocimientos si os interesa un poco el mundo de la búsqueda y de la investigación. Y por otro lado, tenemos una conocida plataforma aquí en España que se llama Ciberpatrulla, que también nos ofrece un montón de herramientas OSINT que están ahí disponibles. Reitero que siempre hay mucho trabajo detrás de verificar que muchas de estas herramientas no funcionen. Por ejemplo, probablemente si tenéis Intel Techniques y seleccionéis en Twitter, que ya no se llama Twitter, es X, probablemente el 90% de esas herramientas ya no funcionen debido a que ha cambiado el uso de la API, con lo cual estas herramientas ya no funcionan. Es cuestión de tiempo que la gran comunidad que hay dentro del mundo de la ciberseguridad acabe generando pues, nuevas herramientas, scripts, etcétera, que nos ayuden a recopilar esta información por otra vía, pero bueno, siguen siendo vías legales ya que se nutren de la información pública que ofrecen este tipo de plataformas, como por ejemplo pueden ser redes sociales. Entonces, que sepáis que estos repositorios y como estos hay un montón más que podéis buscar, simplemente con poner herramientas OSINT o recopilatorio, etcétera, podéis tener un mundo a vuestro alcance. De verdad que es un mundo súper extenso y que podemos aplicarlo para un montón de cosas en nuestro día a día y no perdemos un poco en ese mar constante de información que tenemos hoy en día.
Y bueno, hasta aquí en principio nuestro curso. Esperemos que os haya gustado, que os haya resultado interesante, que os haya suscitado algún tipo de interés de este apasionante mundo de aprender a buscar un poco en Internet, ya no solamente a nivel de laboral o como salida profesional, sino más como vamos a aprender a buscar información, a no caer en campañas de desinformación y aprender un poco a verificar la información por nosotros mismos. Cualquier duda que tengáis o lo que sea, estaremos encantadas de contestaros y bueno, muchas gracias a todos por asistir.